No permitiremos que ningún remanente ande libre por las calles. Todos pagarán por sus crímenes. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Hablemos de hecho de estos duros golpes que ha dado el gobierno del presidente Nayib Bukele al narcotráfico. Hemos visto cómo recientemente la Fuerza Naval ha realizado grandes incautaciones de droga en aguas internacionales. Hemos visto también cómo se ha superado récord de distancia y este viernes de hecho el Gabinete de Seguridad y la misma Fiscalía General presentaron ya los resultados de toda esta incautación realizada recientemente a 450 millas náuticas al sureste de La Bocana, el Cordoncillo, es en el estero de Jaltepeque. Se habla, por supuesto, de 8 extranjeros, 2 ecuatorianos, 6 mexicanos que han sido detenidos y una incautación bastante importante. ¿Cómo se traduce esto como mensaje para los salvadoreños? Mira, esa es parte de la concepción amplia que el presidente Nayib Bukele tiene de lo que es la seguridad nacional. O sea, estamos hablando de combatir uno de los flagelos que más ha azotado pues, y dañado prácticamente a toda la región continental, ¿verdad? En los años anteriores, en los gobiernos anteriores, nunca vimos este tipo de incautaciones que son importantes no solo en la cantidad de droga decomisada, sino que también en la cantidad de dinero que se ha dejado de mover. Entonces, el mensaje que le llega a la población es de que estamos construyendo un tipo de seguridad nacional, un tipo de seguridad ciudadana que no solo se queda en los indicadores tradicionales, como son tasa de homicidios, tasa de delitos comunes, etcétera, sino que se está entrando a uno, como digo, a uno de los principales aspectos de lo que se llegó a denominar crimen organizado, ¿verdad? Que tiene que ver con el narcotráfico y que en el caso de muchos países, este narcotráfico ha tenido tanto poder económico que eso se ha traducido en un poder político y se ha llegado prácticamente a controlar los estados. Y es por eso de que se habla, en algunos países se habla de narcoestado, ¿verdad? Pero lo que sí está claro para toda la población, no solo del país, sino que de la región continental, es de que el combate contra este tipo de flagelo, ¿verdad? Estamos hablando de la incautación de drogas, esa es una cuestión que lo ha tomado muy en serio el presidente, muy en serio el Gabinete de Seguridad, y eso es también combatir una de las causas que generan los problemas de pobreza, de emigración, también el problema del consumo en los jóvenes, etcétera, ¿no? Cada vez que nosotros vemos una incautación de droga de esta envergadura, estamos viendo también una enorme cantidad de ese veneno que no llega a los jóvenes. Entonces, eso, como te digo, es una concepción amplia de la seguridad, forma parte del plan control territorial, porque tú no te puedes contentar con solo resolver el problema, en este caso, o en el caso nuestro, pues, el problema de las pandillas, sino que tienes que entrarle también al narcotráfico. Sí. Y eso da buenas señales y genera una sensación de confianza, no solo en la población salvadoreña, sino que también en los otros gobiernos de los países de la región continental, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Que nos posiciona, ¿verdad? Como un país que está tratando de construir una matriz social muy distinta a la que teníamos anteriormente, en la cual los estados tenían un corte delincuencial, no solo en lo que es el delito común, sino que también en lo que es la influencia del narcotráfico, y estamos construyendo pues una base distinta, una base de relaciones sociales diferentes, y eso es precisamente lo que hay que defender, ¿verdad? Está claro que el plan control territorial ha llevado a un escalón o a varios escalones superiores la concepción de seguridad, no solo de seguridad pública, sino que de seguridad ciudadana y de seguridad nacional. Claro. Veíamos ahora, por ejemplo, las declaraciones que daba el ministro de Seguridad
refiriéndose a los detenidos que por si alguno de ellos piensan que este país se va a poder pagar jueces o fiscales para poder salir, están equivocados. Y eso es también parte como del nuevo El Salvador que estamos viviendo. Forma parte del nuevo El Salvador. Uno de los aspectos que se está combatiendo precisamente es la impunidad. Sí. Anteriormente lo que teníamos era, nos habíamos convertido pues en un pasillo libre para el tráfico de drogas. Mucha de esta droga se quedaba en las comunidades más vulnerables de nuestro país. Eso permitía la formación de grupos delincuenciales. Eso dañaba sensiblemente a nuestra población joven, ¿verdad? Pero hoy estamos en una situación distinta, ¿no? De hecho, el dato que maneja el ministro nos da cuenta de alrededor de 600 personas, creo que son 600 personas capturadas solo en torno a lo que es el narcotráfico. Estamos hablando de más de 42 toneladas de droga decomisada, la mayor parte de ella cocaína, y estamos hablando de que tú le has sacado, ¿verdad?, a estos grupos delincuenciales, le has sacado alrededor de $1.000 millones. Si nos vamos a ver en qué se traduce eso en términos de salvar vidas, pues el conteo es prácticamente inconmensurable, ¿verdad? Y esas son las acciones que la población observa, y ese es uno de los factores precisamente por los cuales el presidente Nayib Bukele tiene una enorme, casi unánime aceptación en el país y un prestigio internacional que nunca antes ningún mandatario de la región latinoamericana, fíjate bien, no solo de El Salvador, ¿no?, de la región latinoamericana lo había tenido, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se combate las pandillas, cómo se combate la impunidad, cómo se combaten las estafas, cómo se combate el narcotráfico, ¿ya? Y al final eso genera una matriz social que está basada precisamente en la confianza de la población en su mandatario. Y dice el presidente, muchas personas no entienden la necesidad de continuar con el régimen de excepción. Sí, el objetivo principal son las pandillas que aún no están destruidas al 100%, pero también nos permite hacer esto, algo que no se podría sin esa facultad constitucional, y esto se refiere a la captura o la recaptura de Álvaro Aníbal Patrick Ramos. Él fue detenido por el delito de intento de homicidio en vista que un juez ordenó su liberación tras cambiar el delito a lesiones. Así como lo escucha, luego que su compañera de vida, que es obviamente la víctima del caso, decidió defenderlo para que no fuera procesado. Sin embargo, dijo esta publicación de la PNC, gracias al régimen de excepción, podemos capturarlo nuevamente y será presentado ante otro juez, pero por homicidio imperfecto, delito que no requiere de la denuncia de la víctima, así como lo escucha. Esto es parte de lo que también el régimen de excepción ha permitido, estas recapturas. Sí, mira, quienes no entienden el régimen de excepción, en realidad sí lo entienden. Lo que pasa es que los resultados que está dando no son favorables para las condiciones en las cuales ellos quisieran que estuviéramos. O sea, estamos claros, y el presidente ha sido enfático en eso, de que si bien hemos logrado resultados históricos en torno al combate a las pandillas, ¿verdad?, eso no está resuelto en un 100%. Claro. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si tú no lo resuelves en un 100%, dejas lo que se conoce como masa crítica dispersa en el territorio, y esas masas críticas son las que van creciendo poco a poco, y entonces estaríamos volviendo a las condiciones que heredamos, ¿verdad? Y de nuevo, pues, echaríamos al traste todos los avances que se ha tenido en materia de seguridad. Ahora, el régimen de excepción no solo le dio operatividad al Plan Control Territorial, es un régimen de excepción que se ha venido perfeccionando y debe perfeccionarse aún más en lo que es la investigación criminológica, ¿verdad? Pero es precisamente eso lo que le da operatividad al Plan Control Territorial y nos ha permitido pasar de ser el país más peligroso del mundo, o uno de los países más peligrosos del mundo, al país más seguro de la región continental. Sí. Ahora,
las readecuaciones jurídicas y las mismas facultades que el régimen de excepción te otorga te permita precisamente actuar contra ese tipo de delitos sin necesidad de que la víctima se declare como ofendida, ¿no? Está claro, y todos vimos el video de que tipificar como lesiones esa agresión realmente es un poco raro, ¿ya? Porque al menos en el video estaba claro de que si hubieran sido asestadas de forma más certera, digamos, las cuchilladas que le tiró, y si la mujer no hubiera tenido el valor de arrebatarle el cuchillo a este tipo, seguramente lo hubiera matado. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que es necesario que se vaya reformando y actualizando todo lo que es la normativa penal, bueno, la normativa jurídica en general, para que precisamente ese tipo de acciones no solo no queden en la impunidad, sino que ningún salvadoreño tenga el valor, pues, de cometerlas, ¿no? Porque la efectividad de las normas jurídicas, fíjate que no está tanto en la dureza de las penas, sino que en la certeza de que la ley va a ser aplicada. Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, que es el que señala el presidente Nayib Bukele, lo que se está viendo es la certeza de que la normativa va a ser aplicada. No importa si un juez tipifica de forma equivocada, maliciosamente o no, no lo sé, pero esa tipificación mal hecha tiene que ser rectificada por una readecuación en la normativa penal que permita que ningún caso quede en la impunidad, porque ese es un factor esencial, fíjate bien, ese es un factor esencial para que los cambios sociales que hemos vivido se conviertan en transformaciones, y es un factor esencial también para que estructuralmente el país vaya saliendo de ese clima y de esa cultura de agresión que teníamos antes, ¿verdad? Con el amparo de la impunidad, cuyo ejemplo macro lo ponían los políticos, ¿no? Sí. Los políticos de entonces que prácticamente estaban inmunizados para cometer cualquier tipo de delito, ¿ya? Pero, repito, no es el régimen de excepción el que permite hacer este tipo de acciones. Eso es ponerse, al final, ¿no? Eso es ponerse en la perspectiva de la víctima, no del victimario. Y esa es la principal, creo yo que es el legado moral, ¿verdad?, de esta lucha en contra de las pandillas terroristas, es el legado que tenemos para nuestra justicia, de que la perspectiva siempre tiene que estar del lado de la víctima, no de los victimarios como se venía haciendo antes, ¿verdad? Y eso fue una conspiración, eso fue deliberado. Deliberadamente se retorció toda la normativa jurídica para que siempre la perspectiva estuviera desde los ojos de los victimarios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permitía mantener un estado delincuencial, mantener esos niveles de corrupción galopante que vivíamos, y entonces eso generaba zozobra. Éramos una sociedad del miedo, nuestra capital era la muerte, y lo que contábamos nosotros diariamente no eran los sueños por cumplir, sino que lo que estábamos contando como salvadoreños era muertos. Claro. ¿Ya? Y un régimen de excepción que ahora ya está entrando a 30 días más. Estamos hablando, si no me equivoco, de la prórroga número 29, que ha dejado obviamente 80.350 detenidos, más de 564 días sin homicidio, 8.774 vehículos incautados, más de 4.127 armas que ya no están circulando en el territorio nacional y que con esas se asesinaban a los salvadoreños, más de 20.586 teléfonos donde ya no están circulando tampoco en el territorio y donde se ordenaban todo el tema de la extorsión, y en general se reportan ya 677 días sin homicidio. Además de 3 días sin homicidio en agosto, 159 días sin homicidio solo en 2024 y 48 días sin homicidio solo en la segunda gestión presidencial de Nayib Bukele.
Y a eso tendrías que agregarle alrededor de 7,000 vidas salvadas, Sí. porque al ritmo que traía nuestra tasa de homicidio, estamos hablando de que en este periodo de vigencia del régimen de excepción se han salvado por lo menos 7,000 personas, ¿no? Claro. Esos son los datos que son invisibles, bueno, son invisibles para algunos analistas, son invisibles para la oposición, ¿verdad? Porque tienen una perspectiva perversa, pero no son invisibles para las familias que vivían precisamente en un clima de zozobra, pues. ¿Verdad? Estamos hablando de por lo menos unas 7,000 vidas salvadas. Una vida que se salve, Armando, te indica de que el interés primordial del Estado realmente tiene que ver con respetar la vida, con respetar los derechos de las personas que honradamente trabajan y hacen crecer este país. Una situación totalmente impensada en nuestro país de 2019 para atrás, ¿no? ¿Ya? Si es que nosotros como país hemos sido particularmente violentos, pero no por la naturaleza misma de los salvadoreños, ¿no? No por condiciones que tengan que ver con aspectos socioculturales, sino que este Estado, el Estado de El Salvador, fue construido sobre la base de la violencia, para ejercer la violencia, y esa violencia no solo fue una violencia económica, sino que también era una violencia física en contra de la población, ¿no? Solo para ponerte un dato, en El Salvador se decretó la pena de muerte en 1850, fíjate bien, 1858 se decretó la pena de muerte en El Salvador, porque la delincuencia era, y así lo valoraron los diputados de ese entonces, la delincuencia era insoportable. Sí. Entonces se decreta la pena de muerte. Sin embargo, las condiciones de violencia estuvieron vigentes porque se ejercía la violencia sobre todo en contra de la población más vulnerable, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces, hoy estamos en una situación distinta. La perspectiva es la perspectiva de la víctima, no de los victimarios, ¿ya? Ahora, que esto es algo que se debe ir perfeccionando aún más, yo estoy claro de eso, ¿no? Pero estoy claro también de que si no se hubiera hecho todo lo que se ha hecho hasta este momento, estaríamos nosotros viviendo en las condiciones que teníamos antes, ¿no? O peor. ¿Ya? O peor, porque estaríamos hablando al ritmo de crecimiento que traían las pandillas, estaríamos hablando de que los grupos delincuenciales tendrían por lo menos 8,000 pandilleros más, al ritmo que venían creciendo, ¿no? Tendrían 8,000 pandilleros más, ¿no? Ahora, aquellos que ven a los pandilleros como pandilleros, yo como sociólogo veo todos aquellos jóvenes a los que se les quitó la oportunidad de desarrollarse como jóvenes en condiciones de seguridad, en condiciones de paz, ¿verdad? Porque esa, al final, esa es la imagen, ¿no? Ese es el retrato macabro de lo que éramos anteriormente, ¿no? Claro. Porque todos esos son jóvenes a los que tú le quitaste la oportunidad, ¿no? Y esa fue una conspiración política y económica, cuyos autores intelectuales todavía no han sido procesados, pero yo esperaría que en algún momento no solo estén en el SECOT aquellos que fueron los autores intelectuales y materiales de la parte operativa de este baño de sangre que vivimos durante 30 años, sino también los autores intelectuales de esa conspiración de sangre en contra del pueblo salvadoreño. Sí, lastimosamente tanta sangre que fue Sangre, derramada. dolor, Sí, lágrimas, totalmente. miedo. Y pareciera que fue hace años, y en realidad fue hace poco tiempo que obviamente cambió el país, y como lo decía el presidente, es un milagro que los salvadoreños tenemos, y es algo que nos encanta vivirlo ahora, la paz en la que transitamos, en la que andamos en el vehículo, en la que andamos en la unidad de transporte colectivo, en la que caminamos en el centro histórico sin ningún miedo a que te maten o te asalten, y caminar por las noches sin ningún temor y con aquel corazón Sí. en la mano, ¿no? O sea, parte de lo que se vivía que
que a mi punto de vista, yo creo que muchos salvadoreños que nos están viendo lo comparten, pareciera que fue hace un montón, pero en realidad fue hace poco. Yo creo que también es importante por analizarlo. Y por eso estamos moralmente obligados a defender Sí. lo que se ha hecho y estamos moralmente obligados también a apoyar en todo lo que se pueda y a asumir nosotros como parte de la población también esa seguridad desde el territorio, Sí. desde el territorio. Me gustaría poder analizar los diferentes mensajes que El Salvador está mandando hacia afuera, tomando en cuenta que ya obviamente congresistas estadounidenses se siguen sumando a esa voz internacional que destacan el plan de seguridad exitoso del presidente Bukele. Lo que se está poniendo en evidencia es que todos aquellos ataques que el presidente, sobre todo, recibió cuando implementó el Plan Control Territorial eran ataques no solo infundados, sino que perversos. O sea, nosotros vimos cómo toda la oposición, no solo interna, sino que externa, se lanzó en contra del presidente cuando en su imaginario, ¿no?, él dibujó un país seguro, un país con oportunidades, un país donde lo público fuera mejor que lo privado. Entonces todos se le lanzaron porque ahí les estaba tocando sus intereses. Sí. Organismos de derechos humanos a nivel internacional se sumaron en esto también, pero con una actitud valiente, porque fue una actitud valiente, el presidente se mantuvo firme. Ahora, después de todo este proceso que hemos vivido y ese cambio que, tal como tú dices, no parece que fue hace un montón de años, pero en realidad fue hace muy poco. Sí. Y creemos que fue hace un montón de años porque los logros que hemos obtenido en otros países ha sido cuestión de décadas. Nosotros estamos hablando de menos de 5 años. Ahora bien, yo recuerdo, y usted también nos va a confirmar, y los salvadoreños que nos ven, yo recuerdo que antes de la llegada del presidente Bukele y antes que se lanzara el Plan Control Territorial acompañado con el régimen de excepción, Estados Unidos era de los primeros países que decía no vayan a El Salvador, Sí. no visiten El Salvador, tengan cuidado en El Salvador. Y ahora vemos, por ejemplo, cómo congresistas estadounidenses han puesto el tema de la seguridad en los curules o en los escritorios donde se toman las decisiones políticas en los Estados Unidos. Y es que eso formaba parte de la presión política que ejercía los Estados Unidos, ¿no? Cuando algún país lo declaraban así como un lugar peligroso y emitían alertas hacia ciudadanos para que no los visitaran, era una forma también de presión política. Sin embargo, los mismos números que se manejan no solo en los Estados Unidos, sino que en toda Europa están indicando una situación absolutamente distinta. Recordemos que la administración norteamericana, creo que fue en marzo de 2023, o sea, hace un año más o menos, ¿verdad? Ahí puso una alerta a todos los ciudadanos para que no vinieran a El Salvador porque corría peligro su vida, ¿verdad? Se tomó como excusa o como coartada el régimen de excepción. Sin embargo, los resultados son evidentes y el mejor termómetro de esto son dos, ¿no? Uno, el incremento sustancial del turismo, ¿verdad? No solo interno, sino que internacional, y lo otro es la opinión favorable sobre todo lo que se está haciendo de más del 90% de los salvadoreños. Eso ha llevado, bueno, en primer lugar, eso llevó a que los Estados Unidos reconocieran ese liderazgo que se está ejerciendo en nuestro país, que reconocieran los cambios que estamos viviendo, las transformaciones en las que estamos entrando, y por eso fue que se organizó un caucus, ¿verdad?, que tuviera como tema específico El Salvador. Y hoy, en ese ámbito de discusión, se le pide a los Estados Unidos que cambie ese tipo de alerta. Bueno, de hecho, solo revisemos esta siguiente información también que se publicaba hoy desde la cuenta de USA El Salvador Caucus, donde habla que precisamente, y lo vamos a ver ahí en segundos, ahí lo estamos viendo en pantalla,
Se los voy a traducir lo que dice miembros del USA El Salvador Caucus se reunieron con representantes de la Policía Nacional Civil para atender más sobre cómo están reduciendo la criminalidad en El Salvador. Y ahí estamos viendo, de hecho, la fotografía de los representantes, por supuesto, con miembros de la Policía Nacional Civil. Esto era algo impensable antes. Sí, es totalmente impensable, ¿no? O sea, mira, nosotros realmente antes, y es triste decirlo, ¿no? Pero los presidentes que tuvimos antes de Nayib Bukele no eran presidentes de la República, sino que eran secretarios de Estado para asuntos salvadoreños. Eso es lo que teníamos. Entonces, éramos vistos de esa forma. El hecho de ser uno de los países más peligrosos del mundo está claro de que iba a generar alerta, no solo en los Estados Unidos, sino que en cualquier país del mundo para que no vinieran a El Salvador. Pero cuando tú ves ese cambio que se ha tenido y cuando los mismos, bueno, aquí sobre todo los congresistas norteamericanos han observado ese cambio y han hecho una investigación in situ, ¿verdad? Han podido percibir que realmente estamos en una situación distinta. Es por eso que surge el caucus y es por eso que uno de los primeros puntos que se lleva a discusión al interior de él es el bajar la alerta para los ciudadanos norteamericanos para que vengan al país, ¿no? De hecho, usted mencionaba, bueno, lo mencionaba yo al inicio del programa, que más voces de tomadores de decisión a nivel internacional, en el caso de Estados Unidos, se siguen sumando. Quiero que vea también esta publicación para que podamos analizarla y dice lo siguiente. Ayer el presidente Nayib Bukele se refería precisamente a esta noticia donde habla, y se los voy a también traducir en ese momento, dice... bueno, más congresistas se están sumando a El Salvador Caucus y ahí habla precisamente de la bienvenida que le dan a el nuevo miembro del Caucus de Estados Unidos y es el congresista Corey Mills, que es un congresista republicano del estado de la Florida. Es decir, más congresistas se siguen sumando, como repito, a esta voz internacional donde aplauden, felicitan, pero al mismo tiempo ponen de modelo la seguridad del presidente Bukele. Y se están sumando a una iniciativa que va en beneficio de nuestro país y que es un reconocimiento internacional de lo que se está haciendo, ¿no? Digo, porque antes el punto de discusión de El Salvador era precisamente para tenerlo como el punto rojo, el punto más rojo de la delincuencia en la región latinoamericana. Y hoy las cosas han cambiado y han cambiado tan radicalmente que este comité se ha formado precisamente para recuperar y para tratar de sistematizar todos los logros que se ha tenido con el Plan Control Territorial en El Salvador, ¿verdad? Y de alguna forma también reconocer a partir de una gestión en el Congreso, ¿verdad?, esos avances, generando los apoyos que se necesitan, porque aquí hay que ver una cosa, ¿no? La estabilidad política y la seguridad ciudadana de un país son los pilares fundamentales para poder lograr el desarrollo económico. ¿Ya? Entonces, este tipo de comités al cual se siguen sumando, ¿no? Este de la Florida fue el último, al cual se siguen sumando otros congresistas, no solo nos va a dar reconocimiento al interior de la discusión de la administración norteamericana, sino que también le va a dar más voz a nuestros salvadoreños que residen en el exterior y te lo he puesto. Seguramente muchos de nuestros compatriotas que están en la vida política norteamericana van a ir escalando también puestos en toda la administración norteamericana, ¿no? Esos son los beneficios que se obtienen con un comité de esta naturaleza, ¿no? Se reconoce el trabajo, se reconoce el liderazgo, se reconoce la necesidad de seguir apoyando a nuestro país, porque al final también el hecho de que nosotros seamos un referente de país seguro en la región centroamericana, eso también va en beneficio de los mismos norteamericanos, pues. Y si se llega a concretar esa visión que yo he logrado así ver entre líneas del presidente Nayib Bukele,
que no solo El Salvador, sino que la región centroamericana sea la región más segura o una de las regiones más seguras de todo el planeta. ¿Qué va a permitir eso? Va a permitir atraer más inversión regional y eso va a permitir que todos los países, ¿verdad?, tengamos un crecimiento y un desarrollo económico y social que es lo que merecen todos nuestros pueblos. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿hacia dónde cree que puede ir el país, ya obviamente a un mediano plazo, si la seguridad, si las políticas del presidente, obviamente con el respaldo de la Asamblea Legislativa, porque así también los salvadoreños lo han decidido, puede llegar? Mira, yo miro a El Salvador y lo que he logrado decodificar, ¿no?, de las líneas que han sido trazadas, es yo miro a El Salvador no solo como referente de la seguridad ciudadana, sino que también como un referente tecnológico. ¿Ya? O sea, lo que yo veo, de acuerdo a todas las señales que se están mandando, es que nos vamos a convertir en el referente tecnológico de la región. Eso va a mejorar sustancialmente las ventajas competitivas que tenemos, eso va a incrementar el flujo de la inversión internacional, obviamente se va a traducir en mayor empleo, mayor generación de empleo, pero acá estamos hablando no de cualquier tipo de empleo, sino que si la visión que se tiene es ser un referente tecnológico y ser un referente turístico también, al hacer del turismo también una acción no solo económica, sino que sociocultural, entonces lo que estamos viendo es que eso se va a traducir en ventajas competitivas y eso va a obligar a que nosotros como país también desarrollemos aún más los indicadores de nivel de escolaridad, de nivel de cultura, ¿sí?, de nivel de participación ciudadana, una cultura política democrática distinta a la que se tenía anteriormente y una generación de empleos que van a tener que ver con la transferencia de tecnologías, ¿no? A nosotros nos quisieron convertir desde la primera gestión de los presidentes de Arena, a nosotros nos querían convertir, bueno, de hecho nos convirtieron, ¿no? Nos convirtieron en dos cosas. Una, en una inmensa maquila textil, palabras textuales del expresidente Calderón Sol, y nos convirtieron también en una inmensa zona peatonal de vendedores ambulantes, porque con eso tapaban la crisis económica, con esos miles y miles de vendedores ambulantes tapaban la crisis económica, tapaban el desempleo, tapaban ese salario mínimo minimizado aún más por este tipo de política, ¿verdad? Y en eso nos habían convertido. Y entonces hoy estamos viendo cómo a partir de estas readecuaciones que se están teniendo y de esas perspectivas de proyectos que están en marcha, nos vamos a convertir o vamos a generar un tipo de fuerzas productivas que tengan que ver con la transferencia de tecnología y eso, como te digo, va a redundar en todos los ámbitos del país. Un empleo mejor remunerado, eso va a implicar un fortalecimiento del mercado interno, un fortalecimiento de los emprendimientos pequeños, medianos y grandes de los salvadoreños, una mejor recaudación fiscal, mejores pensiones o pensiones dignas para todos los trabajadores, ¿ya? Una recuperación sistemática del patrimonio cultural, porque este también forma parte de esa imagen que se presenta o que debe presentarse para atraer a la inversión internacional, ¿no? Entonces, la recuperación del centro histórico no solo tiene que ver con aspectos de identidad sociocultural y memoria histórica, sino que también como una carta de presentación competitiva para que empresas o los inversores internacionales se aboquen al país. Pero no queremos cualquier tipo de inversores, queremos todos aquellos que tengan que ver con transferencia de tecnología, que tengan que ver con producción limpia, que tengan que ver con lo que el presidente tiene en mente, que son los hubs tecnológicos, ¿verdad? Porque tú puedes construir un hub tecnológico que tenga como punto central, por decirte algo, la seguridad alimentaria. O sea, estás creando un hub tecnológico
¿verdad? Que obviamente tiene que ver con toda la creación, reinvención, invención de tecnología, pero si está, digamos, abocada en una de sus líneas más fuertes a la seguridad alimentaria, entonces ese hub tecnológico también va a garantizar la seguridad alimentaria. Sí. En el caso de España se tiene el ejemplo de hubs tecnológicos en Madrid, que su punto central, o uno de sus puntos centrales, es el desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces, todo está bien pensado. El problema es que la oposición, ¿no? Como es una oposición acéfala, siempre lo he dicho, no es una oposición acéfala, solo mira las piezas del rompecabezas, ¿va? No mira el rompecabezas armado. Por eso es que tú los ves ahí. O lo miran según su punto de vista y a conveniencia. Yo creo que lo que ellos tienen en la imagen es el país que éramos. No tienen la imagen del país que queremos ser. Sí. Porque en ese país que queremos ser, ellos no tienen cabida por Sí. todo el daño que le han causado y le siguen causando a la población. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.